Primera de Reyes, capítulo 18, estamos viendo enseñanzas en la vida de Elías. Y esta mañana el título para el sermón es sencillamente una pregunta: ¿qué estás buscando tú? ¿Qué estás buscando tú? Nuestro texto es Primera de Reyes, capítulo 18, vamos a comenzar leyendo allí en el verso 1. Dice la Escritura: Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo, y Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve, di a tu amo: aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué pecado para que me entregues entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve y di a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: ve, di a tu amo: aquí está Elías, para que él me mate. Le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Hasta ahí leemos. Hermanos, hasta aquí ya hemos visto algo allí en el capítulo 17, en el sermón pasado, sobre la aparición del profeta Elías. Hemos visto a Elías dando un mensaje a este rey Acab sobre el juicio de parte de Dios, diciéndole: de aquí en adelante no habrá más lluvia, sino es por medio de mi palabra. Hemos visto a Dios sustentando a Elías allí con el primer milagro que está registrado para la vida de Elías, cuando él es llevado allí al arroyo de Kerit, se esconde allí y es alimentado por los cuervos que le traían carne. Hemos visto a Dios que ha estado tratando con Elías y luego le envía que vaya a Sarepta, a la casa de una mujer que Dios va a utilizar para sustentarle.
Y allí vimos el segundo milagro para la vida de Elías, cuando la harina y el aceite de las tinajas no se acaban y de alguna manera Dios así los sustenta. Luego de esto ocurre el tercer milagro, que es cuando el hijo de esta viuda muere y Elías ora por él y él es resucitado. Y esto está al final del capítulo 17, no nos detuvimos ahí, pero está ahí al final del capítulo 17. Y ese fue el tercer milagro en la vida de Elías. Y sin duda que ese milagro sirvió para fortalecer la vida, la fe, la confianza de esta mujer. En el versículo 24 del capítulo 17, esta mujer le dijo a Elías: ahora yo conozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Así que sin duda ese milagro acercó a esta mujer más a Dios. Ese milagro también fue para Elías una demostración más de lo que Dios podía hacer a través de él. Pero hasta aquí entonces Elías se ha ido lejos de Acab. Acab estaba buscándole incansablemente, moviendo cielo y tierra por encontrarle. Y llegamos entonces acá al capítulo 18. Y ahora vemos la instrucción de Dios. Y la instrucción de Dios ahora ya no es escóndete como al principio. No es vete a Sarepta. Ahora es muéstrate. La instrucción de Dios ahora es muéstrate a Acab. Esta instrucción está allí en el versículo 1 y 2. Está la instrucción y está la respuesta, la reacción de Elías a esa instrucción. Como les dije, recordemos, Dios ha estado trabajando en la vida de Elías. De alguna manera Dios le ha estado preparando para lo que viene. Han sido 3 años y medio que el Señor ha estado trabajando cada día con Elías. Ahora Dios nuevamente le da instrucciones a Elías, instrucciones que no son fáciles, instrucciones que no suenan muy bien. No es la primera vez que Dios le da instrucciones a Elías que no son fáciles. Pero Elías ha estado aprendiendo a esto de confiar en Dios, esto de depender de Dios. Sabemos que sin duda Acab, el rey, quería la cabeza de Elías. Acab y su esposa Jezabel están dando muerte a todos los profetas de Dios. Elías es uno de los pocos que han quedado. Acab le está buscando incansablemente. Y Dios le da a Elías estas instrucciones: ve y preséntate a Acab. Ahora, cuando Dios dijo a Elías, escóndete en el arroyo, escóndete de Acab, seguro Elías dijo, con gusto, allá voy. Y se escondió. Pero ahora es muéstrate a Acab. Tú y yo estaríamos pensando, Señor, me parece que no es tan buena idea. Sin embargo, nosotros podemos ver que Elías es un hombre guiado por Dios. Es un hombre que sigue las instrucciones de Dios. Como hablaba el pastor, compartíamos, cantábamos en el himno, me guía él. Así era Elías. Elías era un hombre que Dios le daba instrucciones y él respondía bien en obediencia y se disponía para hacer lo que Dios le había dicho. Hermanos, recordemos que obediencia es una de las principales características de Elías. Obediencia es una de las principales características no solamente de Elías, sino debiera ser una de las principales características de cada hijo de Dios. Obediencia, a pesar de todo, obediencia, aunque no parezca conveniente como en esta circunstancia, obediencia siempre es conveniente. Obediencia siempre es lo mejor, aunque al momento nos parezca que no. Obediencia siempre es lo mejor. Y ahora llegamos acá al verso 3 y aparece en la escena del pasaje este hombre Abdías. Dice el texto, Abdías era un mayordomo de Acab, un mayordomo del rey.
Y el texto nos presenta claramente a este hombre, nos dice quién era, nos dice cómo era. Ahora en breve lo vamos a ver. Pero el asunto es que Acab manda a Abdías, su mayordomo, a buscar allí a las fuentes, a buscar por los arroyos, a ver si él pudiera encontrar algo de hierba para conservar la vida de los animales y de las bestias. Quizás ahí cerca de algún arroyo, quizás ahí cerca de alguna fuente, aún quede algo de hierba que la sequía no haya consumido. Y dice el verso 6 que dividieron entre sí el país para recorrerlo, y que Acab, el rey, se fue por un camino y que Abdías, su mayordomo, se fue separadamente por otro. Y así ambos iban buscando. Ahora, hermano, yo he separado el sermón de esta mañana en dos partes. Por un lado, lo que busca Abdías, y por otro lado, lo que busca Acab. Lo que busca Abdías y lo que busca Acab, porque sin duda, aunque parezca que ambos buscan lo mismo, en realidad ellos buscan cosas diferentes. Así que rápidamente quiero meterme de lleno con esto. ¿Qué es lo que busca primeramente Abdías? ¿Qué es lo que busca Abdías? Lo primero que nosotros podemos notar en nuestro texto, dice el texto que Abdías era un hombre en gran manera temeroso de Jehová. Un hombre en gran manera temeroso de Jehová. Dijimos que era el mayordomo del rey. Era ese hombre a quien el rey Acab le tenía suma confianza, al punto que le tenía confiada parte de su casa, quizás parte de su gobierno. Así que sin duda era un hombre de confianza para el rey. Pero si bien era el mayordomo del rey y si bien era el hombre de confianza del rey, necesitamos reconocer sobre todas las cosas que Abdías era ese hombre a quien Dios le había confiado mucho más. Dios le había confiado a este hombre, dice, la vida de 100 de sus hombres. Dios le había confiado a Abdías la vida de 100 de sus profetas. Así que este texto me muestra que aunque Abdías era un administrador para el rey, era un mayordomo para el rey, Abdías es más administrador para Dios que para el rey. Más administrador para Dios que para el rey. Porque cuando él tuvo que decidir entre Acab y Dios, nosotros vemos claramente por quién eligió él. Y él eligió por Dios. Él puso por encima el ser leal a Dios antes de que ser leal al rey. Él puso por encima el hacer lo que Dios quería antes que el hacer lo que el rey quería. Puso por encima el agradar a Dios antes que el agradar al rey. Es llamativo lo que el Espíritu Santo dice aquí respecto de este hombre Abdías. No solo dice el texto que él era temeroso de Dios, sino que dice que él era temeroso de Dios en gran manera temeroso de Dios. Esto está allí en el verso 3. Y en el verso 12 dice que este hombre temía a Dios desde su juventud. Temía a Dios desde su juventud. Ahora, ¿qué es el temor de Dios? Muchos rápidamente pudieran decir, bueno, el temor de Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Bien, ¿eso qué significa? No sé. ¿Qué es el temor a Dios? Es la actitud que nosotros tenemos hacia Dios. El temor a Dios es la actitud que nosotros tenemos hacia Él. Temor a Dios no se trata de tenerle miedo, no se trata de tenerle terror, sino más bien de reverenciarlo, más bien de respetarlo por el ser supremo que Él es. El temor a Dios es una actitud que nos lleva a ti y a mí a obedecerle a Él.
Es una actitud que nos lleva a ti y a mí a cumplir su voluntad, a cumplir sus mandamientos. Y hermanos, ¿saben qué? Esto es algo que sin duda este hombre Abdías estaba haciendo. Él estaba ocupándose en obedecer a lo que Dios le indicaba hacer. Y todo esto a pesar del rey. Todo esto a pesar de lo que pudiera suceder. Dios estaba primero para él. Dios estaba primero para él. Así que él era un mayordomo primeramente para Dios. Y él era un hombre temeroso en gran manera de Dios. Notamos que también este hombre Abdías era un hombre de bajo perfil. Como decimos nosotros, un hombre de bajo perfil. Un siervo de Dios de bajo perfil por sobre todas las cosas. Este hombre parece uno de aquellos que sin duda está haciendo las cosas para Dios, pero realmente para Dios. No lo está haciendo por el reconocimiento, no lo está haciendo por llamar la atención, lo está haciendo por agradar a Dios. Si bien era mayordomo del rey, estaba sirviendo a Dios a escondidas de Acab, a escondidas del rey. Fue alguien que se había jugado el pellejo con esto de cuidar, de esconder a los 100 profetas de Dios. ¿Tú puedes imaginar por un momento lo que sucedería si él era descubierto? Si el rey se enteraba que este mayordomo suyo estaba ahí escondiendo 100 de aquellos profetas que él está intentando matar. Si él se entera de que su siervo, su mayordomo, está ahí sirviendo al Dios que él está ignorando, al Dios que él está desobedeciendo, al Dios que él está aborreciendo. Pero con todo esto lo bueno que nosotros podemos ver cómo Dios le guardó a Abdías mientras él hacía estas cosas. Así que Abdías es uno de esos hombres de bajo perfil, esos que podríamos decir que están ahí como detrás del telón, detrás de la cortina, siendo utilizados por Dios para cumplir de alguna manera sus propósitos. A lo largo de las Escrituras nosotros podemos ver a Dios haciendo su obra y utilizando a sus siervos, y muchos de ellos, siervos quizás no muy visibles, quizás no muy expuestos, pero sí haciendo su parte. Por ejemplo, estaba pensando en José de Arimatea, alguien de quien no se habla mucho, y él está ahí ocupándose en silencio del cuerpo del Señor para darle un lugar para su sepultura, a fin de que de alguna manera se cumpla la profecía. Y Dios está ahí poniendo sus hombres en muchos lugares, haciendo su obra, cumpliendo sus propósitos, aunque estos hombres muchas veces están ahí en silencio, sin ser muy vistos. De la misma manera Dios ha hecho con muchos. Dios pone hombres donde Él necesita. Él utiliza a estos hombres para cumplir sus propósitos. Quizás muchos son ignorados, quizás muchos no son muy tenidos en cuenta, quizás muchos no son de renombre, quizás muchos son más bien de bajo perfil como Abdías, pero Dios los tiene allí, Dios los está utilizando para llevar a cabo sus planes. Ahora, tan maravillosos son los planes de Dios, tan maravillosa es la manera en que Él hace las cosas. Tú y yo nunca se nos hubiese ocurrido buscar un siervo de Dios, un siervo fiel en la casa de Acab, en la casa de aquel hombre que está matando a los siervos de Dios, en la casa de aquel hombre que está matando a los profetas de Dios. Pero Dios allí en aquel lugar tenía un siervo en silencio que le estaba sirviendo, un hombre fiel. Así que él fue un hombre de bajo perfil, un siervo fiel para Dios, y también tenemos que decir que fue un hombre que supo mantener
como decimos nosotros, la compostura, ¿sí? Un hombre que supo mantener su fe, quizás en medio de un lugar que no era tan fácil para mantenerse. Él estaba en un lugar muy expuesto, un lugar que era fácil para contaminarse. Tú puedes imaginarte todo lo que ofrece el poder, las riquezas, todas las cosas que ofrece el poder, y sin duda que no es un lugar fácil para mantenerse firme, para mantenerse santo. En verdad que pocos logran hacer esto, de mantener un buen perfil, de mantener un buen testimonio en medio de un entorno tan duro, tan difícil como fue el entorno de Abdías. Podríamos decir que Abdías fue un hombre muy similar a Daniel. ¿Se acuerdan Daniel y aún sus 3 amigos, los 3 jóvenes hebreos? Ese Daniel que se decidió y se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Bueno, este Abdías es un hombre muy similar. Está allí en medio del reino con tantas cosas que esto ofrece, pero él se ha propuesto ser fiel a Dios. Se ha propuesto ser leal a Dios y no contaminarse. Abdías se había determinado: yo no voy a dejarme influenciar, yo no voy a dejar que me afecte, yo no me voy a contaminar con lo que mi entorno me ofrece. No voy a hacer nada tampoco para agradar en mi entorno, no voy a hacer nada para quedar bien con otros. A mí me interesa estar bien con Dios, a mí me interesa agradar a Dios. Así que no importa lo que otros hagan, no importa lo que la mayoría haga, no importa lo que las circunstancias me aparente que es mejor. Agradar a Dios es lo mejor. Agradar a Dios es lo mejor. Así que hermanos, si rápidamente tú y yo nos pusiéramos a pensar, ¿qué es lo que Abdías está buscando? ¿Qué es lo que Abdías está buscando? Ciertamente tenemos que decir, Abdías está buscando agradar a Dios. Abdías está buscando cumplir los propósitos de Dios para su vida. Él está buscando el obedecer a Dios. Y sin duda que esto es algo que debiera hacer cualquiera que tiene temor de Dios. Y él lo estaba haciendo en medio de circunstancias que no eran nada fáciles, en medio de un entorno que era bastante crítico, bastante duro. Ahora esto pudiera sonar quizás algo familiar para cualquier hijo de Dios en medio de los tiempos en que nosotros vivimos. Hay muchos en medio de este tiempo en el que vivimos que están intentando agradar a Dios. Están intentando agradar a Dios en medio de circunstancias que son difíciles, en medio de un entorno que es duro. Ese entorno puede ser tu trabajo, ese entorno para muchos quizás aún puede ser el mismo hogar o cualquier otro lugar. Muchos están en un entorno difícil y hay muchos intentando no contaminarse, hay muchos intentando a resistirse, hay muchos luchando con estas cosas para no ser afectados por el resto y poder guardar así la conducta, poder guardar el testimonio en medio de esta sociedad a la que nada le importa, esta sociedad que va de mal en peor. Hay muchos intentando seguir a Dios y hacer la voluntad de Dios en medio de estos tiempos que son difíciles. Pero ciertamente, aunque no es fácil hacer esto, tampoco es imposible. No es imposible porque Dios nos ha dado los medios en su palabra, Él nos ha dado los recursos para hacer esto.
Dios nos ha dado los medios para vivir en santidad. Dios nos ha dado los medios para soportar la tentación. Dios nos ha dado los medios para resistir al diablo, para agradar a Dios, para servirle a Él. Hermanos, si tú quieres una lista de esos medios, de esos recursos que Él te ha dado, tú puedes leer allí en Efesios capítulo 6 y hay una tremenda lista de lo que Dios te ha dado para poder resistir en este tiempo. Miren, vamos a buscar Efesios, un versículo solo. Efesios, sin sacar tu mano de ahí de Primera de Reyes. Miren, en Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y ahí nos da una lista detallada de lo que es la armadura de Dios, de cómo es, para qué es útil. En verdad que Dios nos ha dado el con qué. Podemos fortalecernos en Él, en el poder de su fuerza, como dice el texto, calzarnos toda esta armadura para poder resistir en estos tiempos difíciles. El Señor nos ha dado el con qué. Lo triste, hermanos, tenemos que reconocer, en estos tiempos, no todos son como Abdías, no todos son temerosos de Dios, no todos están buscando agradarle y cumplir su voluntad, no todos están ahí procurando mantenerse firmes y sin contaminarse, no todos lo hacen. Y la pregunta en medio de estos tiempos es: ¿qué es lo que estás buscando tú? ¿Qué es lo que estás buscando tú? Porque en verdad necesitamos todos preguntarnos: ¿estás intentando agradar a Dios, agradarte a ti mismo, agradar a tu entorno? A veces tenemos esa presión de que necesitamos agradar a alguien más, agradar a tu jefe. A veces tenemos esa presión, agradar a nuestra familia, tenemos esa presión. ¿Qué estás buscando tú? ¿Hacer la voluntad de Dios? Muchas veces somos tentados a hacer nuestra propia voluntad o la voluntad de alguien más. ¿Qué estás buscando tú? ¿Qué estás procurando? ¿Estás procurando no contaminarte? ¿Estás procurando ahí el resistir poniéndote la armadura de Dios? ¿Estás andando en el temor de Dios? Sirviéndole ahí, aunque en silencio, con bajo perfil, pero sirviéndole. ¿Qué estás buscando? En verdad que Abdías es un buen ejemplo de lo que tú y yo debemos buscar. Es un buen ejemplo digno de imitar a Abdías. Necesitamos pensar en ello. Pero quiero que vayamos rápidamente ahora a Acab. ¿Qué está buscando Acab? Ya vimos lo que está buscando Abdías. Él está buscando agradar a Dios, servir a Dios. ¿Qué está buscando Acab? En el verso 5 de nuestro texto dice: dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Es interesante ver que Acab está buscando hierba para conservar la vida de los animales. Eso es lo que él está buscando. Al parecer esa es toda su preocupación. Él no está preocupado por el pueblo. Él no está preocupado por el hambre que ha venido a causa de la sequía. Él no está preocupado por el juicio de Dios. No está preocupado por buscar a Dios y ponerse a cuenta con Él.
En Acab no hay señales de arrepentimiento, no hay señales de remordimiento ni nada por el estilo. Él no se preocupa por el daño que ha causado a la nación, ni tampoco en sí él se preocupa por los animales que son mencionados aquí. Su preocupación es 100% egoísta. 100% egoísta, a él le preocupa el perder parte de estos animales, el perder parte de estas bestias, posiblemente porque eso le implica perder fuerza, perder algo de poder. Él está buscando directamente satisfacer su propio ego. Eso es lo que él está buscando. ¿Saben que era cosa muy común de los reyes el querer sentirse seguros? Seguros de sí mismos, seguros de lo que tienen, seguros de sus bienes, seguros de sus ejércitos. Por eso de tanto en tanto ahí andaban censando al pueblo, viendo cuántos hombres tenían para la guerra, aún viendo cuántos animales tenían. Ellos querían sentirse seguros. Acab estaba preocupado por las apariencias. Y en lugar de estar buscando alguna solución para el bienestar del pueblo, él solamente estaba pensando en sí mismo y en satisfacer a su propio ego. Eso es lo que él está buscando. Además, continúa diciendo el texto que entre las cosas que el rey Acab está buscando, él también está buscando a Elías. En el verso 10, Abdías le dice a Elías: vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Es más, y a reinos y a naciones se le ha hecho jurar que no te han hallado. Él está buscando a Elías incansablemente. Acab está buscando a Elías porque lo está viendo como el responsable de la sequía. Él está viendo a Elías como el responsable de la hambruna. Él ni siquiera ve a Dios como el responsable, él ve a Elías como el responsable. Entonces él está buscando a Elías no para consultarle, no para escuchar lo que Elías tiene para decir, no para conocer el mensaje de Dios, no para arrepentirse. Él solo quiere quitarle la vida, al igual que a los otros profetas. Lógicamente, primero quiere que Elías le solucione el problema de la sequía, que le solucione el tema de la lluvia, pero él quiere quitarle la vida. Es un hombre de Dios, es un profeta de Dios. Acab, él no entiende que el asunto de la sequía no es un asunto de Elías, sino que es un asunto de Dios. Elías es solamente un medio, Elías es solamente un instrumento de Dios. Este Acab estaba tan enojado con Elías, tan enojado como cuando uno se enoja con el pastor, como cuando uno se enoja o se ofende con el predicador que está dando el mensaje de la palabra de Dios. Nunca falta quien se enoja porque el pastor dijo algo que no me gusta. No nos gusta escuchar lo que no nos gusta. Cuando la verdad nos ofende, el problema no es el mensaje, el problema no es el mensajero y tampoco es el emisor del mensaje, el problema tampoco es Dios, ni el mensaje, ni el pastor, ni Dios. Nos ofendemos porque nos molesta, nos disgusta, porque estamos mal nosotros y en verdad no queremos verlo, no queremos reconocerlo, no queremos aceptarlo. Por naturaleza al hombre no le gusta que le hagan ver que está mal. Elías fue solamente el ministro que Dios utilizó para impartir este juicio ante Acab. Acab estaba tan enojado con el siervo de Dios que no podía ver aún su propia
condición, tan enojado estaba que estaba enceguecido. Dice allí el verso 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Acab está ahí haciéndose el desentendido, haciéndose, como decimos, el inocentón, el que no sabe por qué está pasando lo que está pasando, como quien arroja la piedra y esconde la mano. Y ahora le está preguntando a Elías, ¿eres tú aquel el que turba a Israel? ¿Eres tú el que está causando todo este problema? Como diciendo, yo no tengo nada que ver, yo no hice nada. Si algo encontramos en Acab, es la falta de reconocimiento del pecado. La falta de reconocimiento del pecado. El enceguecimiento que causa el pecado no lo deja ver más allá de sus narices, eso es lo que hace el pecado. Y en tercer lugar, la costumbre, desde el principio de los tiempos, de echar la culpa al otro, ¿sí? De allí, del huerto del Edén, cuando Adán le dijo al Señor, la mujer que me diste, echándole la culpa, de ahí en adelante el hombre siempre ha seguido echando la culpa al otro. Ahora Acab está haciendo eso, echando la culpa a Elías por lo que está sucediendo. Pero Elías, que no es lento, no tiene pelos en la lengua, entonces se lo pone bien clarito y le da la causa de por qué ha venido lo que ha venido. Y sencillamente lo que ha ocurrido es porque el pueblo ha abandonado al Dios verdadero. Y por eso Dios se decidió a cerrar los cielos para que no lloviera. Y le dice a Acab que él tiene la culpa. Tú y la casa de tu padre, le dice, tienen la culpa. Ellos han traído la idolatría. Él es el rey, él es el líder del pueblo, el pueblo le está siguiendo, así que él tiene la culpa. Y esto que está sucediendo de la sequía fue algo que Dios ya había advertido, ya se lo había advertido al pueblo, ya se lo había hablado, se lo había dicho claramente, así que el pueblo en ninguna manera puede decir, no, nosotros no sabíamos de esto. Miren Deuteronomio 11, rápido, Deuteronomio 11. Verso 13, Deuteronomio 11, 13 dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, dice el Señor, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, que es decir, que se llene de soberbia, de orgullo, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. El Señor ya se lo había puesto bien clarito al pueblo de lo que sucedería si se apartaran de Él en pos de otros dioses. De lo que pasaría si ellos se enaltecieran, se llenaran de soberbia. Ahora es lo que estaba sucediendo con el pueblo se había ido tras otros dioses, se habían inclinado a ellos y Dios está cumpliendo su palabra, Dios siempre cumple su palabra. Ahora Dios, en un acto de amor, envió la sequía. El pueblo estaba andando
perdidamente alejados de Dios. Dios quiere traerles nuevamente a Él. Dios que en ninguna manera quiere verles andando mal. Dios no quiere verles andando ahí errantes y sin rumbos. Entonces Dios se propone a atraerles a Él en un acto de amor. La sequía fue un acto de amor. La disciplina es un acto de amor de parte de Dios. La sequía ahora era una disciplina de parte del Señor. Dice la Escritura que Dios al que ama, ¿qué hace? Lo disciplina. ¿Qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? Dios es un buen padre. Él disciplina a sus hijos. Él le está trayendo ahora al pueblo corrección. Hermanos, muchas veces Dios permite la sequía. Dios permite las dificultades en nuestra vida porque Él quiere atraernos hacia Él. Entonces Él, en un acto de amor, Él permite esa sequía. Un acto de corrección hacia los suyos. Pero lo triste es que algunos, en lugar de acercarse a Él, en lugar de aprovechar el llamado de amor de Dios, ellos, al igual que acá, prefieren ignorarle, prefieren resistirse. Y hay muchos que están ahí intentando salir de la sequía en la que están por sus propios medios. Quieren salir de la sequía a su propia manera, buscando por sus propios medios, creyendo al igual que acá que no necesitan a Dios para nada, que se las pueden arreglar solos. Entonces están ahí intentando encontrar tal vez algún arroyito, encontrar algo de agua que al menos les ayude a pasar el momento que están viviendo para poder seguir fingiendo que todo está bien. Algo que solucione el problema momentáneamente. Algunos equivocadamente creen, por ejemplo, con un nuevo empleo todo puede ser diferente. Con un nuevo empleo todo puede ser mejor, todo puede cambiar. Les va mal en el amor, con un nuevo amor todo puede cambiar, todo puede ser diferente, puedo probar con esto. ¿Qué tal si hago esto? ¿Qué tal si hago aquello? Todo podría cambiar y la realidad, dice la Escritura, hasta que el corazón no cambie, nada va a cambiar. Todo continuará siendo igual mientras que el corazón no cambie. Así que mientras el hombre sigue buscando aquí y allá donde saciar algo de la sed que él tiene, el problema del hombre, ¿cuál es? El problema del hombre sigue siendo el corazón. El problema del hombre sigue siendo el problema del alma. Y tú y yo sabemos que hay uno solo que puede solucionar el problema del corazón y el problema del alma. La necesidad del alma. Jesucristo, que sigue siendo el mismo hoy, ayer y siempre. Él sigue siendo esa fuente inagotable que sacia toda sed espiritual. Y yo quiero volver a preguntarte en esta mañana, ¿qué estás buscando tú? ¿Qué estás buscando tú? Porque si algo vamos a buscar, si a alguien vamos a buscar, dice la Escritura, buscad a Jehová. Buscad a Jehová, es a Él a quien necesitamos buscar. Buscad a Jehová, dice la Escritura, mientras Él puede ser hallado. Buscarle, llamarle en tanto que está cercano, llamarle en tanto que hay tiempo, porque ciertamente vendrá un momento donde ya no habrá más oportunidad. El tiempo se va a acabar, dice la Escritura. Buscarle en tanto que Él puede ser hallado, llamarle en tanto que Él está cercano. La Escritura dice, el Señor dice, me buscaréis y me hallaréis si me buscares de todo vuestro corazón. Si me buscares de todo vuestro corazón. ¿Qué estás buscando tú? ¿Qué estás buscando tú? La Escritura dice, si algo debemos buscar, es el reino de Dios y su justicia, la voluntad de Dios.
Si algo debemos buscar, dice la Escritura, Colosenses 3:1, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Busca lo espiritual, busca lo celestial, busca lo eterno, dice la Escritura. ¿Qué estás buscando tú? ¿Lo temporal? El salmista dijo, Salmo 109:10, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Con todo mi corazón te he buscado. ¿Ya te has determinado a buscarle a Él con todo tu corazón? Salmo 109:2 dice, bienaventurados los que con todo el corazón le buscan. Bienaventurados los que con todo el corazón le buscan. El salmista dice en el Salmo 27, tu rostro buscaré, oh Jehová. Alguien que sí se había determinado a buscar a Dios. ¿Te lo has determinado? Salmo 14 dice que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Algún entendido que buscara a Dios. Buscar a Dios es sabio, es de inteligentes, es de entendidos. Buscar a Dios. ¿Habrá alguno que busque a Dios? ¿Qué estás buscando tú? Si algo podemos ver por medio de este relato que estamos leyendo, es que mientras algunos están buscando a Dios, están buscando serle fieles a Él, intentando a cumplir sus propósitos en su vida, otros sencillamente están buscando agradarse a sí mismos, desinteresados completamente de Dios, ignorando a Dios, sin reconocer su problema, sin reconocer su condición, sin reconocer su culpa, su pecado. Vemos que mientras algunos están buscando una pequeña fuente de agua que pueda saciar una necesidad temporal, momentánea, nuestro Dios es aquella fuente que sacia el alma por la eternidad. Entonces, ¿qué estás buscando? Porque en esta mañana tú debieras determinar buscar a Dios. Así que te animo, toma el tiempo, toma unos minutos para orar y determina en tu corazón buscar a Dios. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros para orar y solamente voy a pedirte, si Dios te habló en esta mañana, si de alguna manera Él llamó tu atención, si de alguna manera tú sabes que estás en medio de una necesidad espiritual, quiero recordarte, Dios es el único que puede suplir esa necesidad espiritual que tú tienes. Así que solamente quiero animarte. Si tú tienes dudas sobre la palabra, si tienes dudas acerca de cómo Dios puede suplir esa necesidad de tu alma, solamente al terminar el culto, toma el tiempo, acércate al pastor, acércate a su esposa, acércate